Saludos cordiales, estimado. Hoy vamos a presentar la resolución de los ejercicios de la ley de Raoult. Bien, entonces tenemos el primer ejercicio, el cual nos dice que debemos obtener la presión de vapor de una disolución ideal. Bien, entonces para ello lo primero que vamos a hacer es sacar los valores, los cuales tenemos la presión de vapor de nuestro sistema, que es el metano, los gramos del metano, los gramos de la solución, la presión de vapor de nuestro compuesto A o B, que hemos ocupado el compuesto del dióxido de carbono, y de igual manera la presión de la solución. Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a plantear la ecuación necesaria, la cual vendría a ser la ecuación de la ley de Raoult. Bien, entonces, para poder aplicar esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es buscar las moles de nuestro sistema, que es el metano, el cual hacemos una conversión, en la cual nos da como resultado 3,68 moles del metano. Bien, ahora con estos gramos podemos obtener los gramos del solvente, restando de los gramos de la solución los gramos del soluto, para después poder calcular sus moles. Entonces, la cual restamos los 60 gramos menos 59 gramos, lo que nos da 1 gramo de dióxido de carbono. Entonces, con ello, de igual manera, vamos a buscar las moles de ese dióxido de carbono, los cuales son 0,022 gramos. Bien, con ello entonces vamos a obtener la fracción molar de los distintos compuestos respectivamente. Entonces ocupamos la siguiente fórmula que podemos observar y vamos a calcular cada una de las fracciones molares. Entonces tenemos que la fracción molar del dióxido de carbono es 0,0059, y mientras que la fracción molar del metano es de 0,994. Bien, una vez hayamos calculado cada una de las fracciones molares, podemos reemplazar en nuestra primera ecuación de la ley de Raoult, dándonos así una presión de vapor del disolvente de 4,78 megapascales. Bien, ahora seguimos con el ejercicio 2, el cual nos pide calcular a cuántos gramos de la otra solución se deberán mezclar con el sistema termodinámico para poder llegar al punto de ebullición. Entonces, lo primero, sacamos sus datos. Y bien, aquí ocuparemos la presión total. ¿Cómo podemos calcular esta presión total? Utilizando una media aritmética de las presiones de vapor del metano y del dióxido de carbono, lo cual nos da una presión total de 2,44095 megapascales. Bien, para determinar cuántos gramos del dióxido de carbono se debe mezclar con el metano para alcanzar el punto de ebullición, se puede utilizar la ley de Raoult, que establece que la presión parcial de cada componente en una mezcla es proporcional a su fracción molar. Entonces, queremos aquí será calcular las moles del metano, que hecho su conversión nos queda 3,18 moles de metano. Bien, ahora pasamos con nuestro punto 2, sería la relación entre presiones parciales y las fracciones molares. La fórmula que estamos viendo en pantalla de la presión total es otra forma de escribirla. Entonces aquí vamos a hacer un despeje para poder calcular la fracción molar del metano, lo cual nos quedaría la fracción del metano es igual a 0,4997, y lo mismo para el dióxido de carbono, el cual nos queda 0,5003. Bien, entonces con ello vamos a calcular los moles y los gramos necesarios del dióxido de carbono. Entonces tenemos el número de moles totales es igual al número de moles del metano más el número de moles del dióxido de carbono. Entonces despejamos, lo cual nos quedaría la fracción molar del dióxido de carbono. Esto es igual al número de moles del mismo sobre el número de moles totales. Entonces, la fracción molar del dióxido
reemplazamos con el valor que calculamos de 100 y entonces hacemos un despeje y agrupamos, lo cual nos daría un total de número de moles del dióxido de carbono de 3,21. Bien, entonces para convertir los moles a gramos, vamos a considerar la masa del dióxido de carbono, que es de 44 gramos sobre mol. Entonces vamos a multiplicar los 3,21 moles por los 44 gramos sobre mol, dándonos así una respuesta de 144,24. Entonces, esto nos dice que se va a necesitar aproximadamente 141,24 gramos de dióxido de carbono para mezclar con 51 gramos de metano para que alcance el punto de ebullición. Bien, ahora continuamos con el ejercicio 3, que nos pide a qué temperatura empezará a hervir la disolución ideal si se encuentra a una presión de. Bien, entonces, para esto, al igual manera, vamos a sacar los datos y vamos a escribir cada una de las ecuaciones de las presiones de vapor de cada uno de nuestros dos compuestos. Bien, ahora, para calcular la presión de vapor total de esta disolución ideal, la presión total vendría a ser la suma de las dos presiones parciales de la presión de vapor de cada componente. Entonces tenemos la fórmula que nos tiene que, incluso tiene que cumplir una condición de la presión total es igual a la presión. Bien, entonces sustituimos en nuestra ecuación y vamos a agrupar los términos semejantes y hacer cada una de las conversiones. Bien, entonces vamos a definir a temperatura menos temperatura inicial dividido para temperatura inicial. Vamos a definir todo eso X. Entonces hacemos un reemplazo, el cual nos quedaría la siguiente ecuación cuadrática, la cual vamos a calcular C, dándonos así la respuesta de una ecuación cuadrática, la cual vamos a ocupar la siguiente fórmula, la cual A vendría a ser 102, B vendría a ser 17 y C vendría a ser el último número. Bien, entonces vamos a calcular el discriminante, el cual nos vendría a salir 128,720 y la solución negativa no se la tomaría en cuenta. Entonces reemplazamos, dándonos así el valor de X de 1,676. Entonces, de lo que nosotros hemos definido a X, vamos a reemplazar para la temperatura inicial, que vendría a ser los 190 Kelvin. Simplificaríamos cada uno y pasaríamos a multiplicar, lo que nos quedaría 318,44 es igual a la temperatura menos 190 Kelvin. Entonces la temperatura nos quedaría de 508,44 Kelvin.